Bueno, muy buenas tardes o noche, según el lugar donde los encuentre. Gracias por participar de este encuentro con el que damos comienzo al ciclo de mujeres en y con la Biblia. Creo que el título es más que claro, ¿verdad? Vamos a hacer referencia a algunas mujeres que son personajes de algunos textos de la Escritura, pero en realidad lo que más nos interesa es el tema de las mujeres con la Biblia. Hoy, su lugar en la iglesia, en la sociedad, como protagonistas, no como personas de segundo lugar, de relleno, como multitud, sino personas con nombre y apellido que van familiarizándose con las Sagradas Escrituras y animándose también a interpretarlas, haciendo exégesis y hermenéutica de los textos. Muchas gracias por su confianza, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por la difusión que han hecho de este ciclo. A todos los colaboradores y colaboradoras, muchísimas gracias. Algunos se los ve y otros, como siempre, están detrás de bambalinas, pero son los que hacen posible estos encuentros. Me decía recién Alicia que hay más de 1.150 inscriptos. Seguramente no todos van a poder participar del Zoom, pero después verán la grabación, irán interactuando. Y entre todos vamos armando esta red de animación bíblica que ya trasciende las fronteras de nuestro país y también de la Iglesia Católica Romana, porque entiendo que miembros de otras iglesias cristianas también participan. Agradezco especialmente a María Andrea Green, la licenciada María Andrea Green, y al presbítero licenciado Gabriel Hernán Rodríguez, que hoy van a iluminarnos en este primer encuentro. Y esperemos seguir encontrándonos el martes que viene y sucesivamente todos los martes de este mes de marzo. Muchas gracias. Adelante, adelante. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bien, con Andrea nos venimos reuniendo y planteamos este encuentro en dos momentos. Un primer momento dirigido por mí, que yo voy a hacer todo el contexto, ¿sí? Para qué pasa antes del texto que agarra Andrea, y Andrea sí va a hablar bien de Séfora y su relación con Moisés y su relación que tiene que ver con ella, ¿sí? Y luego dejaremos un espacio, lo que quede, para que podamos compartir, si no solo dudas, si no me gustó esto, me di cuenta del otro, qué bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿les parece que comencemos con una pequeña oración a la Virgen María? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Muy bien. Voy a empezar compartiendo pantalla. Bien, entonces nos toca hablar sobre Séfora y Moisés, ¿sí? Yo voy a hablarles de Moisés y Andrea después les va a hablar de Séfora. Y ver un poquito la historia de Moisés. Ya la conocemos, pero la repaso para refrescarla y ya cuando Andrea pueda hablar, ya de cosas que entendamos mejor, ¿sí? El libro del Éxodo comienza comentando cómo Israel se convierte en un pueblo. Si vamos al Génesis,
Habíamos visto a Abraham que sale de Ur, tiene a sus hijos, a Isaac, y Esaú también tiene después tiene Isaac a los 12 hijos, y la historia de José. Y José va a Egipto, viene la malaria, tienen hambre, van todos a Egipto, los recibe José, y se quedan en Egipto. Ahí terminaba el Génesis. Éxodo comienza contando cómo se van consolidando como pueblo en Egipto. Y lo primero que cuenta es que en Egipto están oprimidos por los israelitas. Este texto que tienen arriba la cita, se presenta al pueblo que está oprimido, descendiente de los patriarcas a los cuales Dios le había hecho las promesas. Estos descendientes están ahora oprimidos por el faraón. El faraón, en estos versículos, es presentado como un personaje duro y feroz. ¿Y qué pasa? Se entera que los israelitas se están multiplicando, están creciendo mucho, entonces da una orden. Manda a matar a todos los primogénitos varones. Y acá aparece la primera obra salvadora de Dios, que es por mujeres. Porque aparecen, las parteras. Manda a las parteras que cuando tengan a los hijos, si son mujeres, las dejen, si son varones, los maten. Las parteras desobedecen y le mienten al faraón. Dicen, llegamos tarde y cuando llegamos a la casa ya había parido, porque había una mujer que sabía dar a luz, entonces no pudimos hacer nada. Entonces, el primer gesto salvador de Dios en el Éxodo se hace a través de estas mujeres que son las parteras. Llegamos al capítulo 2. Obviamente, nacen los varones a los que el faraón tiene miedo, nacimiento y salvación de Moisés. Es muy lindo este texto, ¿sí? Lo conocemos. Moisés es salvado para que después él salve. Interesante que en este relato tenemos dos mujeres protagonistas, la madre y la hermana de Moisés. La madre construye la cesta. Es interesante saber que el verbo que usa para construir es el mismo verbo que usa Génesis para Noé. Noé construyó el arca, la madre de Moisés construyó la cesta. Hay un paralelo entre el arca y la cesta donde va Moisés. En el arca estaban contenidos el resto de que sería la futura humanidad, y en esta cesta va Moisés, que es el que salvará a la humanidad. ¿Sí? Este bebé. Entonces la madre de Moisés no hace caso a las autoridades, construye la cesta, y es la hermana de Moisés que se encarga de hacer el vínculo entre el nene sacado del agua, la princesa y la madre de Moisés. Fíjense, primer acto salvador de Dios, parturientas mujeres. Segundo acto salvador de Dios, la madre y la hermana de Moisés. Dicen que detrás de cada hombre siempre una gran mujer, ¿no? Acá el Éxodo lo tiene bien claro. Detrás de este Moisés encontramos primero las parturientas, segundo a su hermana, a su madre, y tercero a su hermana. ¿Qué pasa? Ya conoce Moisés, se cría en Egipto como en la corte, hasta que un día ve como un egipcio está golpeando a un israelita. Y Moisés sale en defensa de este israelita, este marginado, que está siendo sometido, y mata al egipcio. Se entera el faraón, Moisés debe huir a Madián. Y Madián es un pastor. ¿Qué pasa? Un día que va a pastear el rebaño, ve que vienen mujeres, las hijas del sacerdote, ¿sí? No le doy más nombre para no confundirle. Y los pastores que van al pozo
El resto de los pastores hombres las echan. Moisés sale en defensa de estas mujeres y da de ver a las ovejas de estas mujeres. El padre sacerdote, ¿sí? Jetro, si lo quieren saber, como premio a esto le regala a Moisés una esposa y le da a Séfora. Moisés, sí, con Séfora tiene un hijo que le pone el nombre de Gersón, que significa soy inmigrante en tierra extraña. Fíjense que el nombre de los personajes en la Biblia siempre tiene que ver con quiénes son, cuál es su misión. Su identidad más profunda se revela a través del nombre. Bien, entonces, así Moisés conoce a Séfora. Les cuento algo que va a servir después cuando Gerardo hable, porque va a hablar de la samaritana. Moisés, en un pozo, el cual va a tomar agua a su ganado, conoce a una mujer de la cual después se enamora y se casan. Es muy común, hay muchos relatos en la Biblia en el cual hay un hombre que se encuentra con una mujer en un pozo que va a tomar agua, se enamoran y se casan. Con Jesús y la samaritana hay una leve diferencia. Como es Jesús y no se puede casar, en vez de casarse, Jesús le habla de los casamientos de todos los maridos que tuvo esta mujer. Sí, pero es un topo común. Un hombre que se encuentra en torno a un pozo de agua, una mujer, se enamora y se casa. ¿Sí? Repito que Juan toma esta idea, se transforma un poco, pero en Juan está implícito esto, del pozo del agua, el amor alrededor de una ocasión de ir a tomar agua en un pozo. ¿Bien? Entonces Moisés decía, conoció a Séfora, Jetro le presenta a Séfora a Moisés, se casan, tiene un hijo, el cual se llama Gersón. Y tenemos unos pocos versículos que nos relatan y nos va introduciendo ya en el capítulo 4. Dice que el faraón muere, pero que aún así, y con el paso del tiempo, los israelitas seguían, pero en capítulo 3, no 4, los israelitas seguían sufriendo. Claman a Yahvé, y Yahvé, en virtud de la promesa que había hecho a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, suscita un Salvador, y es Moisés. Por eso, al final del capítulo 2 y comienzo del capítulo 3, tenemos la vocación y tarea de Moisés. Es un texto hermosísimo. Moisés descubre esta zarza ardiente a Dios, y Dios se comunica a Moisés por medio de su palabra. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí, yo. Sí, decime. Bien, sigo entonces ya. Moisés se encuentra con Dios a través de la zarza, descubre a Dios en esa zarza, se le manifiesta, y Dios sale al encuentro de Moisés por medio de su palabra. Esta palabra va a encontrar una resistencia en Moisés, pero Dios siempre está decidido a actuar y promete su ayuda eficaz. Moisés pone 3 resistencias en concreto. La primera le dice que él no se cree capaz de tal misión. Yo no puedo llevar esto adelante, es mucho. Ir al faraón, decirle todo esto, dirigir un pueblo, y Dios le pide que se abandone en sus manos. Confía en mí que yo voy a estar con vos, le dice. La segunda versión que le pone es, ¿y quién le digo a los buenos? Voy a ir, le dice, pero ¿quién le digo que sos? ¿Cuál es tu nombre? Dios le dice que diga, Yahvé es el que me envía. Yahvé significa, soy el que soy. Es un nombre enigmático. Si Yahvé le dijera el nombre a Moisés directamente, Moisés conocería la esencia, el ser más íntimo de Dios. Y conociendo eso, tiene poder sobre esa persona. Entonces, Yahvé le revela su nombre, pero a su vez se oculta. Dice algo, pero no dice todo. Y le dice, deciles que Yahvé te envía. Ese es mi nombre.
A lo que Moisés le replica, pero no me van a creer. La otra objeción que le pone esa palabra, ¿cómo voy a ir? ¿Al faraón yo? ¿Al pueblo a decirle cómo me envías? No me van a creer. Y Dios lo habilita a dos signos. El famoso signo del bastón, tira el bastón, se convierte en víbora, lo agarra, y el bastón de vuelta, y otro que se mete la mano bajo la axila, la saca, la mano está leprosa, se la vuelve a poner y la mano está curada. Los dos signos que Dios les concede para que sus hermanos, puedan se me fue por un segundo, ahora vamos a... Esperen que salgo y busco yo la porque esta diapositiva. Entonces, bueno, esos dos signos que Dios le da a Moisés para habilitarlo a esa misión, ¿sí? En todo este texto, y lo tercero es, y el último, le dice Moisés, yo no soy un hombre de palabra fácil. Entonces, ¿qué hace Dios? Le pone un intérprete, le pone a Aarón, a su hermano, para que traduzca lo que Dios le dijo a Moisés, ¿sí? Pero todo esto, y lo rico del texto, es que lo importante no es la capacidad del enviado, que sea más, menos inteligente, que haga prodigios, que no los haga, sino que lo importante es esta palabra que Dios entrega. Sea quien sea, va a ser eficaz, ¿sí? Entonces, es la palabra que Moisés, a través de Aarón, tiene que transmitir. Ese es el centro de este texto de la vocación de Moisés. Pero estas son las resistencias que encontró, como es el primer punto, Dios para actuar, y que a su vez Dios también fue solucionando en la vida de Moisés. Que entre paréntesis, es muy común ponerle peros a Dios. Nos pide cosas y también decimos, yo no puedo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pero ¿cómo? Entonces hay que escuchar esa voz de Dios que también dice, yo estoy con ustedes, yo los voy a ayudar, la obra es mía y no de ustedes. ¿Sí? Bien, entonces Moisés es enviado, la vocación, y luego sí, capítulo 3 y 4, Moisés vuelve a Egipto, y se relatan tres escenas. La primera es del versículo 18 a 23. Hay un oráculo que incita a Moisés, está en Madián, se ha ido a Madián, escapando del faraón, y que regrese a Egipto. Están los versículos 24 a 26, que es el texto que va a tomar enseguidita Andrea. Dios ataca a Moisés. Y a través de este ataque lo consagra como enviado para llevar adelante su misión liberadora. ¿Se acuerdan de Jacob? El sueño que tiene Jacob, que lucha con el ángel y queda rengo. ¿Sí? Parece que este enviado debe siempre tener alguna pelea con Dios que lo habilite a hacerlo. Bueno, a Moisés le pasa esto que va a contar ahora Andrea. Esta misma pelea lo que le habilita a ser su enviado. ¿Y cómo lo consagra? Con la sangre de su primogénito. Sí, el santo Séfora va a circuncidar a Gersón, y con el prepucio se va a poner a Moisés y va a decir, este es mi esposo de sangre. Y es esa sangre lo que le protege a Dios, a Moisés de Dios. Así como en el Éxodo, la sangre de los corderos pintada en los dinteles, ¿sí?, protegía a los israelitas del ataque del ángel de exterminio. Ahora es la sangre de Gersón que protege a Moisés. Y por último, ¿sí?, y ya con esto es lo último que digo, los últimos versículos son una acción de gracias de Moisés y de Aarón, porque el Señor se acordó de ellos. Y para despedirme y darle el pie a Andrea, yo sigo con el PowerPoint, vos hablás, ¿sí? Hay una frase de Cheryl Exum que encontró Andrea muy linda, y que me da el pie para terminar, me da el pie a Andrea para comenzar.
Lo que dice Sheryl, una teóloga, biblista, estudiosa la Biblia, escribió libros, escribió, estuvo dirigiendo revistas teológicas, dice, sin Moisés no habría historia de salvación, obviamente, pero sin Séfora no habría Moisés. Yo agregaría, sin las parturientas, sin la madre de Moisés, sin la hermana de Moisés y sin Séforas no habría Moisés. Por eso, ahora Andrea, te cedo la posta a vos, porque nos va a hablar de Séfora, la mujer que libera. Andrea, todo tuyo. Bueno, creo que también puedo manejar yo desde acá. A ver, fíjate, ¿qué te puedo manejar? A ver. Si no te lo manejo yo, no hay ningún problema. Cuando hablando, se me pasa algo y yo lo paso. Sí, o deja de compartir, que lo comparto yo porque me va a resultar más fácil. Ahí está. Muy bien. Ahí. Terminamos entonces con esto, ¿no? Sin Moisés no habría historia, pero sin Séfora no habría Moisés. Y entonces primero nos podemos preguntar, bueno, ¿y quién es esta Séfora? ¿No? Sípora. Entonces, podríamos decir, bueno, primero, ¿qué cuestiones de identidad, ¿no? ¿Qué tenemos en los textos bíblicos que nos vayan a hablar de esta mujer, de Séfora? Entonces, lo primero que podemos decir es que el nombre Sípora es el diminutivo femenino de pájaro, ¿no? Sipor es pájaro. Séfora va a ser conocida, o al acercarnos, ¿no es cierto?, al aproximarnos a los textos, nos encontramos con la hija, Séfora como la hija de Jetro, ¿no?, la madre de Gersón y Eliezer, y esta esposa de Moisés. Y a pesar de ser la esposa de Moisés, primero que no se habla mucho de la relación, no se habla nada, digamos, de la relación entre ellos, ¿no? ¿Hermana de quién? Gabriel... Ay, hermana, no sé, ¿quién? Hija, madre y esposa. Esposa de Moisés, ¿no? Gracias. Una entre esas 7 hijas de Jetro. De Gersón y G3. Lo que decíamos, ¿no? Cómo nos encontramos que no nos hablan, digamos, de la relación entre Moisés y su esposa, ¿no? A pesar de esto de ser la esposa de Moisés, no se habla de ambos. No hay ningún diálogo que esté atribuido, ¿no es cierto?, a ellos. Ninguna descripción de la relación. Por otro lado, esto, ¿no? Hija, decimos, de un sacerdote no israelita. Jetro, que se lo nombra también, y esto es interesante tenerlo en cuenta, como en relación a Moisés, ¿no? Se habla de su suegro Jetro. De hecho, van a aparecer 8 textos en Éxodo, donde se habla de Jetro en relación a Moisés. Y decimos Jetro, ¿no? Es de Madián. Y a Séfora se la nombra como esta mujer no israelita, ¿no? Esta mujer que
aparece o bien como de Madián o bien como la mujer Cusita. Entonces, uno puede decir, bueno, como Cusita aparece en el libro de Números, uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Madianita o es Cusita? Bueno, los textos, y según algunos exégetas, probablemente, ¿no es cierto?, Cusán era una comarca de Madián. Y entonces, ¿por qué se habla de la mujer Cusita y no Madianita? Porque, bueno, Séfora es la mujer de Moisés. Y Madián no tenía muy buena fama, ¿no es cierto? Y se nos muestra, no había muy buena relación de Madián con Moisés. Entonces, esta mujer Cusita sería como un eufemismo, ¿no? Para, dicen algunos exégetas, ¿no?, como para hablar de una manera conveniente del matrimonio de Moisés. Decíamos, y recién lo mencionaba Gabriel, ¿no?, como este encuentro de Moisés con aquella que va a ser su mujer se da en el pozo, ¿no? Este pozo que entonces tiene que ver con estos relatos, ¿no es cierto?, de matrimonio, estas escenas de matrimonio. Y nos encontramos entonces con este texto que, en el que nos vamos a centrar. Primero por ahí decir esto, ¿no?, que no se dice por qué Séfora es la elegida de Jetro para darla en matrimonio a Moisés. Y nos encontramos con este texto. A ver, invito a alguien, a ver, ¿quién quiere leer el texto este? Alguien que quiera leerlo. Lo leo. Con mucho gusto. A ver, Cintia ahí dijo. Muy bien. Dice en Éxodo 4, 24, 26. Cuando hizo un alto en el camino para pasar la noche, el Señor lo atacó e intentó matarlo. Pero Sípora tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los pies de Moisés diciendo: Tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él. Ella había dicho, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Gracias, Cintia. Y entonces nos vamos a intentar introducir, ¿no es cierto?, en este texto, ¿no? Nos vamos a aproximar al texto y esto, ¿no?, invitados a también hacerlo siempre, ¿no?, con un corazón orante, ¿no? Esto no podemos separar. Entonces, bueno, ¿qué dice? ¿No? El Señor lo atacó e intentó matarlo. Recién Gabriel nos recordaba, ¿no?, cómo esta expresión, ¿no es cierto?, o este momento está ligado a Génesis 32, 26, 32, ¿no? Esta escena de Jacob cuando Jacob pelea con Dios. Y esto de decir, bueno, antes de esta misión, ahí está este encuentro con Dios que tiene que ver con, con el enfrentarse a este Dios que es más grande, ¿no? A esta fuerza del Dios Todopoderoso. Pero también esto, ¿no? Hacía referencia también Gabriel antes como este Moisés que está lleno de dudas, ¿no? Este Moisés que incluso le dice, mirá Señor, yo no he sido elocuente antes
y tampoco lo soy ahora después que vos me hablaste, ¿no? Tampoco soy elocuente, tampoco ha cambiado en mí esto. Cuando vamos al comentario exegético rabínico, nos va a decir que el ángel del Señor procuró matar a Moisés porque éste no había circuncidado a su hijo Eliezer. Y aparece entonces un Moisés que es, podríamos decir, moroso, ¿no? Un Moisés que no ha circuncidado al hijo, es decir, ha comenzado este camino que va en la línea, ¿no es cierto?, de la promesa, ¿no?, en la línea de la misión de Dios, sin haber cumplido este rito que tiene que ver con la alianza, con la pertenencia, ¿no? Y entonces, en esta, y nos va a seguir diciendo este comentario rabínico, ¿no? Es en este momento, ¿no es cierto?, cuando de alguna forma Séfora comprende cuál es la razón de este ataque, ¿no? De este intentar matarlo, de este morir. Y entonces esta comprensión que hace Séfora es comprender que lo que falta es la circuncisión. Entonces, Séfora lo que hace es comprender y actuar, ¿no? Entonces, en el Talmud hay una diferencia de opinión acerca de quién es o a quién quería matar al ángel, ¿no? Y en el texto no termina de quedar claro, es decir, ¿a quién quería matar el ángel? ¿A Moisés o al hijo? ¿No? Y seguimos con este versículo 25, dice, pero Séfora tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los pies de Moisés diciendo, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces esto, ¿no? Sípora entiende que es a causa de la no circuncisión. Y entonces actúa y salva mediante esta acción rápida y deliberada, ¿no? De alguna forma detiene este ataque divino, ¿no? Llevando a cabo este triple ritual, que es la circuncisión, ¿no? Corta el prepucio, lo coloca a los pies, ¿no? Y que probablemente se refiere a los genitales, ¿no? Y pronuncia las palabras, eres para mí un esposo de sangre. Entonces, esto, ¿no? Uno dice, bueno, y primero, entonces, lo que uno capta es esta acción rápida y deliberada de Séfora, esta circuncisión que hay comentarios de Guy Robbins y de Maricel Mena, quien quiera después acá no nos podemos explayar, y por otro lado, digo, personalmente no me siento a la altura de introducir en todas estos estudios que están hechos por estos dos intelectuales y cercanos a las escrituras que nos hablan de las tradiciones africanas, ¿no? Y de todas estas costumbres antiguas y anteriores, ¿no? a los escritos bíblicos, ¿no? Pero los invito a que se aproximen, ¿no? Maricel Mena es interesantísimo. Y esto, ¿no? Que dos cositas, ¿no? Por ahí, por un lado, esto de pensar que
Esta circuncisión es parte de una costumbre antigua y anterior a los textos bíblicos, ¿no? Y que tiene que ver con estas tradiciones africanas. Y por otro lado, cómo, ¿no es cierto?, esta tradición que es asumida por el pueblo de Israel va a terminar siendo este signo físico de la alianza. Este signo que los profetas después van a decir y van a hablar de la circuncisión del corazón, ¿no? Pero volvemos a este versículo y esta cifra entonces que realiza este ritual. Esta cifra que toma el papel del moel, ¿no?, del que circuncida, y que en un, digamos, en un momento posterior va a estar reservado a los hombres. ¿Y por qué decimos posterior? Porque Israel debió recibir, como una costumbre muy antigua, ¿no?, esto, y esta costumbre que está reservada en un primer momento a las mujeres y que después pasa a ser, digamos, un ritual que en un primer, digamos, un ritual que el que lo hace es el padre, el progenitor, y este progenitor, este padre, puede encargarle a un sacerdote, que es este papel del moel, ¿no? Y lo interesante es esto, ¿no?, que Séfora va a realizar este ritual. En el texto bíblico es la primera que lo hace, pero no es la única, porque si uno busca los textos en los Macabeos, ahí nos encontramos, ¿no es cierto?, con estas madres que eran responsables de la circuncisión, ¿no?, y que van a circuncidar en este contexto, ¿no es cierto?, de griego, ¿no es cierto?, y en el régimen, digamos, de Antíoco IV Epifanio, ¿no?, van a pagar con el precio de la muerte incluso, relacionar a sus hijos con la alianza, ¿no? Marcar con este rito la pertenencia al Dios de Israel. Entonces, esto, ¿no?, recordar que estos rituales provienen de tradiciones africanas, que el liderazgo, digamos, de las mujeres dentro de la comunidad, ¿no es cierto?, se van a poner en evidencia, ¿no es cierto?, en estos rituales. Y el versículo 26, sí. Sí, ¿podrías ponerlo para presentación? Porque ya en el chat 2 personas lo pidieron, se ve que tal vez quienes siguen del teléfono no lo pueden ver de esta manera. A ver, sí, intento, no me está dejando. Me parece que en pase de diapositivas, ¿puede ser? Sí, pero no me está dejando entrar al pase de diapositivas. Pero a ver si puedo agrandar el... No, si te está molestando eso, usted está viendo la pantalla, arriba en la parte de superior, podés moverlo. Ahí. Perfecto. Muy bien, ahí vamos. Sí, porque a veces con los celulares se achica demasiado. Gracias. Exactamente. Disculpas entonces a quienes no estaban pudiendo ver. Ahora me quedó grande el... Bueno.
Esta, ¿no? Entonces vamos al versículo 26, ¿no? Y el Señor se apartó de él, ella había dicho, esposo de sangre a causa de la circuncisión. El hecho, ¿no?, de que el autor del relato bíblico intente explicar de nuevo en el versículo 26, ¿no es cierto?, que repita, esposo de sangre, ella había dicho esposo de sangre, esto nos da la pauta, ¿no es cierto?, de que ya no está demasiado claro en el tiempo de la composición del texto, ¿no? El comentario rabínico dice que uno lo podría traducir a esto como, si no fuera por esta sangre, mi esposo estaría muerto. Y entonces el untar de sangre que aparece en este rito de circuncisión es como, y lo mencionaba recién Gabriel, como esta acción de los israelitas, ¿no es cierto?, de untar de sangre los dinteles de las puertas cuando la 10ª plaga, ¿no? Esta amenaza que amenaza, ¿no es cierto?, la vida de los primogénitos, en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Entonces, de alguna forma, nos está haciendo relación a este rescate de los primogénitos de Egipto, ¿no? Es este mismo Dios que rescata, ¿no? Entonces, este esposo de sangre, ¿no?, que también aparece en referencia a acuerdos matrimoniales entre grupos sociales diferentes, nos va en un comentario, ¿no es cierto?, de esta autora que recién mencionaba, ¿no?, Maricel Mena. Aparece también esta expresión, ¿no? Y decimos, ¿no?, quien hace este acto de rescate es Sífora, es esta mujer, ¿no? Esta es la protagonista del rescate. Como decía recién Gabriel, y acá le agregamos, Gabriel decía, bueno, las parteras, la madre y la hermana de Moisés, también la hija del faraón, ¿no?, que es la que rescata a Moisés de las aguas, ¿no? Este Moisés que se va a criar, ¿no es cierto?, en el palacio, ¿no? Y hablamos de estas 7 hermanas entre las que está Séfora, ¿no? Decíamos al inicio, ¿no? No hay un diálogo, no se la identifica a Séfora como en ese pozo, en un encuentro especial con Moisés, sino que es una de las 7, ¿no? Entonces esto, ¿no? Séfora que se encuentra, decimos, entre las protagonistas del rescate. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿y qué resonancias nos deja esta historia? Podríamos decir, bueno, por un lado, ¿cuáles son las 2 acciones que se reconocen o que se ponen en manifiesto cuando se la nombra a Séfora? 2 acciones. Una es dar la vida, y entonces en este dar la vida, esta madre de estos 2 hijos, ¿no?, Gersón. Perdona, sí. me molesto otra vez, porque hay varios pedidos de que ahora está muy grande y no se ve. No sé si lo podés corregir. No quería interrumpirte pensando que llegábamos al final, pero bueno, parece que está molestando esto de que esté tan grande. A ver,
No, por favor, falta más. ¿Ahí se ve? No. A ver, vuelvo a compartir. A ver si ya estamos terminando. Lo vamos a... Igual para las personas que están con el celular, en la pantalla lo pueden con los dedos achicar o agrandar de acuerdo también a lo que necesiten. Muchas gracias por ese último dato. Ahora no me permite hacerlo como presentación. Bueno, ya estamos igual terminando. Bueno, André, no te preocupes. Mil perdones a los que no están pudiendo ver como uno quisiera. En el celular yo veo hasta acuerdos matrimoniales con extranjeros se lee correcto. No sé si hay algo más allí en esa presentación, pero antes del celular yo leo esto correctamente. No. Cosa se me ha tildado. Ahí cambió y se ve hasta desobediencia civil de las mujeres, liberar a Israel. Eso se ve. Entonces, esto decimos, lo voy moviendo así. ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Que la desobediencia civil de las mujeres hace posible la vida del que va a liberar a Israel. ¿No? Es interesante pensarlo así, ¿no? La desobediencia civil de las parteras, la desobediencia civil de la madre y la hermana, la desobediencia civil porque uno piensa, ¿no? Esta hija del faraón, es la hija del faraón la que va a rescatar un recién nacido que va incluso contra la misma voluntad de su padre, ¿no? Son estas 7 hermanas que lo llevan a Moisés a la casa de su padre Jetró. Es Séfora que, no perteneciendo al pueblo de Israel, reconoce cuál es la situación y ejecuta este ritual de la circuncisión. Entonces, lo que podemos esto, ¿no? Rescatar, decíamos recién, en esta resonancia de la historia, estas 2 acciones que se le reconocen a Séfora, ¿no? Dar la vida y salvar la vida. En haciendo resonancia también de esta historia, las mujeres como puentes entre grupos étnicos, podríamos decir, ¿no? Cuando uno se acerca a las genealogías, ahí aparecen las mujeres en un rol de liderazgo y de toma de posición en la línea de la promesa. Y entonces por ahí acá podríamos poner en tela de juicio que detrás de cada hombre hay una mujer. ¿Por qué no decir al lado, no? Digo. Después, ¿no? Israel que escribe la historia de su origen como historia familiar. Y entonces ¿no? Esta invitación a acercarnos a los relatos y a estos relatos que bíblicos, sobre todo estos, ¿no? Que tienen que ver con esta línea de la promesa, ¿no? Con esta línea de salvación, que cuando nos acercamos al relato, nos damos cuenta que
no son solamente estos personajes, ¿no es cierto?, masculinos solamente, los que están en esta línea de la promesa, ¿no? Todos estos relatos están escritos como historia familiar. Uno dice, cuando nos acercamos en general, ¿no es cierto?, a las escrituras, nos encontramos como esta experiencia de un diálogo, ¿no?, de un encuentro, es una historia de relación entre Dios y su pueblo. Y en las historias concretas son historias de relación entre hombres y mujeres, y en esas historias de relación va avanzando la línea de la promesa. Entonces, desde acá volvemos también a esta expresión tan linda de Cheryl Exum, ¿no? Sin Moisés no habría historia, pero sin Séfora no habría Moisés, ¿no? Y para ir casi terminando, se me han ido para atrás, podríamos, en relación a lo que estábamos comentando recién, decimos, en esto de acercarnos con corazón orante a la palabra, ¿no?, y de descubrir las escrituras con toda su riqueza, ¿no?, y esta historia de salvación que es historia familiar, historia de encuentro, historia de diálogo, de hombres y mujeres, ¿no? Me queda con estas palabras, ¿no?, que Dolores Alexander invita, ¿no?, y tan tiernamente, ¿no? Uno se tiene que acercar a los textos reconociendo, ¿no? Y en este reconociendo, reconocer todos los personajes, hombres y mujeres, ¿no? Sospechar, esta sospecha de, bueno, hay lecturas, ¿no es cierto?, que hemos hecho como muy masculinas, ¿no? Y en esto no es colocarnos en una posición de una defensa de la femineidad de extremismos, ¿no? Por lo menos personalmente no lo hago. Pero sí descubrir este lugar de la mujer, ¿no? También con el permiso a indignarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto?, haber dejado Séfora en el camino de la salvación, ¿no? En estas lecturas que muchas veces hemos hecho. No sé si alguno, por ahí decimos, bueno, el relato de Moisés y Séfora no entraba, ¿no? Esto de acoger, de renombrar a Dios, ¿no?, de recordar, de actualizar. Y entonces los invito a que terminemos, ¿no?, pensando y pidiéndole a este Dios que se revela, que se nos revela, que se nos hace encuentro, que nos regala misión, que en Séfora y en tantas mujeres nos invita a la vida y nos invita a gestos que se hacen salvadores, ¿no? Y gestos de lo cotidiano. Y los invito a terminar con esta oración. Por ahí alguien que quiera leerla, así también compartimos. Yo la leo. Ahí, María Teresa. ¿Empiezo? Con mucho gusto. Que el Señor nos regale la lucidez y el coraje de Sípora para discernir y reaccionar, para tomar decisiones y atreverse más allá de lo establecido.
Que el Señor nos regale la capacidad de tolerancia ante lo distinto, que lejos de ser aceptación sumisa, es construcción y lazos. Que en el compromiso de construir una sociedad cada vez más humana, nuestras luchas no pasen por la segregación y el aislamiento, sino por ser en los vínculos. Que nos sepamos dadores de vida, todos, como la bendición profunda que Dios nos regala, y abiertos a la vida, así como viene, celebrar la posibilidad de ser canales de la gracia que salva en nuestros pequeños gestos cotidianos, que cuidan, que protegen, que rescatan. Hermoso. Que el Señor entonces nos regale todo esto, ¿no? Que el Señor nos regale esta, estar atenta y ir más allá, ¿no? Que el Señor entonces nos conceda la gracia de seguir creciendo como iglesia, ¿no? Hemos vivido hace muy poquito tiempo, ¿no? Y estamos viviendo lo que fue la asamblea, ¿no es cierto?, de la sinodalidad latinoamericana, donde se invitaba, ¿no es cierto?, a que las mujeres sean partícipes, ¿no es cierto? Y esto es, a ver, esta participación, pedirle al Señor la gracia, ¿no? De saber ocupar los lugares, ¿no? Pero nunca en contraposición, porque la palabra es encuentro y los relatos bíblicos son de encuentro y de diálogo. Y por todas las mujeres que están en la cuneta de nuestras vidas, ¿no? En la cuneta de la sociedad. Quisiera hacer extensiva también esta oración tan bonita que tenemos por las mujeres que están en guerra, ¿no? Lamentablemente en este tiempo tan difícil que nos toca afrontar como humanidad, hay mujeres que le ponen el cuerpo, el corazón y el alma por su patria. Así que también hago extensiva esta oración por ellas. María Andrea, te hago una pregunta, aparte de que fue bellísimo todo lo que vi y escuché. ¿Habrá alguna posibilidad de tener el Power para poder descargarlo? Porque yo soy maestra vieja, jubilada, y me encanta me encanta tener el papel para volver a releerlo y rumiarlo. Muy bien, prometo, ahí le mando, no sé si a Ana María, por lo menos la parte esta, mando el PowerPoint y el texto, porque en realidad tengo escrito como 10 hojitas, pero no. Bien. No, el PowerPoint aunque sea. Muy bien, mando todo. Perfecto, buenísimo. Nosotros lo recibimos, Andrea, y lo vamos a subir en el YouTube y en el Facebook, donde mañana subimos esta grabación. Allí también agregamos también el PowerPoint, así que lo pueden buscar en esos lugares. Después le compartimos en todos casos por mail también. Bueno, muchísimas gracias al Padre Gabriel, a María Andrea, ¿sí? Por compartirnos este momento riquísimo. Los agradecimientos son muchísimos, como han visto. Bueno, el martes que viene nos encontramos nuevamente, ¿sí? En el caso, el martes que viene justamente es el 8 de marzo, así que el Día Internacional de la Mujer.
Y bueno, vamos a abordar el tema de la primer discípula misionera del Evangelio de San Juan, así que nos encontramos con ese tema. Nos van a acompañar en esa oportunidad Gerardo García Helder, que es el director del departamento, y también Marcela Castineira, que ella está en el área de niños en el departamento. Así que con ellos vamos a tratar este tema. Sí nos pidieron que compartamos, que si lo pueden leer antes, mejor. El texto sería Juan 4, del 1 al 41. Juan 4, del 1 al 41. Así que ellos nos piden si lo podemos tener leído para el martes que viene. Y bueno, y el jueves también tenemos una actividad del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica. En esta oportunidad, el jueves, al igual que esto, también transmitimos, pero bueno, también después está en el Facebook y en el YouTube desde el día siguiente. Es una actividad que realizamos todos los años en torno a el subsidio, en este caso el subsidio del 2022, que está titulado ¿Y quién es mi prójimo? ¿Sí? O sea, son encuentros, en este caso, encuentros orantes. Vamos a realizar los jueves, 6 jueves a partir de este jueves, y después en septiembre continuarían. Son encuentros bíblicos, encuentros de lectura orante, vinculados con la carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre. Como bueno, compartimos, y creo que era Celeste también, importante unirnos en la oración, unirnos en la reflexión en cuanto en torno al texto bíblico, orar, fundamentalmente por todo esto que estamos viviendo como humanos, ¿no? Lo que está pasando en nuestra casa común. Así que, bueno, también, si quieren, el jueves los esperamos, el rico distraído y el pobre Lázaro. Es el texto del jueves, de este jueves. Bueno, nos unimos entonces por la paz, en oración por la paz, que la fraternidad universal que nos propone el Papa Francisco sea la prioridad sobre todos los intereses particulares. ¿A qué hora es el encuentro del jueves? El jueves también es a las 7. Bueno, y en el chat hay muchos agradecimientos a María Andrea y a Gabriel, ponderando su exposición y la calidez, en fin, muchas cosas lindas. Gabriel, ¿quieres decir algo? Un saludo grande para Corrientes, gente de Corrientes. ¿Sí? Estamos unidos en oración y esperemos que la solidaridad de todo un país pueda hacerlo superar este feo momento de esos incendios que han destruido casi el 40% de la provincia. Toda la bendición para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, especialmente este mes, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos vemos con algunos el jueves y con el resto el martes que viene. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Montevideo, lo vemos. Gracias.